Damos gracias al Señor. Dios bendiga a nuestros hermanos que también están viendo a través esta noche, a través del internet. Un saludo especial para cada uno de aquellos que se comunican con nosotros, si no hoy, después, para ver el mensaje que Dios siempre trae a esta congregación y aquellos amigos y hermanos que después se contactan con nosotros. En esta noche, Dios quiere darnos a nosotros una palabra que, como siempre, pues es de provecho, de alimento, de bendición, de capacidad para entender sabiduría, conocer misterios. Si el corazón está preparado, va a recibir. Si el corazón desea, anhela, va a recibir. Porque Dios da a las personas que le piden. Dios da a las personas que necesitan. Dios sana al enfermo, no al que está sano. Dios da vista al ciego, no al que tiene vista. Y hay muchas personas, dice el Señor, que dicen que ven y por eso no reciben la vista. Dice el Señor, y siguen siendo ciegos. Gloria a Dios. La sabiduría de Dios es para el sabio y para el entendido. Es aquel que cree que Dios tiene para él algo especial. Ese es el que recibe de Dios. Pero aquel que cierra su corazón, pues sencillamente no entra a él nada, y lo poco que entra, Satanás logra arrancarlo, según la parábola del sembrador. Cuando Cristo estaba en su ministerio, dijo en el libro de los Hechos, capítulo 1 y versículo 8, vamos a ver Hechos 1:8. El Señor dijo una palabra y dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria a Dios. Cuando haya venido sobre la persona el Espíritu Santo, esta persona será un testigo de Dios. En Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. O sea que estas personas que Dios ha puesto están por toda la tierra, estamos por toda la tierra. Y estamos puestos por Dios aquí en la tierra como testigos de Él. Gloria al Señor. Pero viendo las Escrituras, podemos nosotros entender de que testigos somos porque hablamos lo que Dios nos da. Testigos somos porque decimos lo que Dios dice. Testigos somos porque hacemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos de parte de Dios, para testificar que Él verdaderamente es el que testifica a través de nosotros. El estudio de esta noche tiene por título el testimonio de Dios en mi vida. Es Dios quien testifica en la vida del creyente. Es Dios quien se publica a través del creyente. Es Dios quien se manifiesta a través del creyente. Así que la vida del creyente ya no es la vida de él, sino que ahora el creyente es creyente porque cree que Cristo en él es el que actúa. Entonces Dios testifica lo suyo a través de nosotros. De hecho, por eso la Escritura dice que nosotros
somos instrumentos de justicia. Cuando dice que somos instrumentos, está diciendo el Señor de que nosotros somos usados por Él, que Él nos ha tomado y nos está usando. ¿Para qué? Para lo que vamos a ver en esta noche. Gloria a Dios. Somos testigos de Dios, damos testimonios de Dios, porque somos hombres, pero como espirituales es Dios quien testifica a través de nosotros lo suyo y testifica de nosotros. En el libro de Juan capítulo 8 y versículo 18 al 20 dice el Señor Jesucristo, recuerde, Jesucristo hombre, así decía la Biblia y así dice la Biblia, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Yo soy el que da testimonio de mí mismo, dijo Jesucristo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. O sea que en Él habían dos testimonios. El testimonio de Jesucristo, el hombre, que testificaba lo que había recibido del Padre, y al mismo tiempo era el Padre quien testificaba a través de Él. Entonces dice, yo soy el que da testimonio de mí. Gloria al Señor. Y el Padre que me envió da testimonio de mí. Versículo 19. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Pues si estás hablando de alguien, queremos verlo. ¿Dónde está tu Padre del cual tú hablas? Gloria al Señor. Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. 20. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo. Y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Porque aún no ha llegado su hora. Cuando dice aún no ha llegado su hora, habla de una hora de cada uno de aquellos testigos de Dios. No suceden algunas cosas porque aún no ha llegado la hora. Gloria al Señor. Todos nosotros tenemos la hora preparada por Dios para todas las cosas que Dios quiere hacer en nosotros. Pero Él quiere que nosotros entendamos el misterio de la unidad que existe entre nosotros y Dios, y nosotros y Jesucristo. Jesucristo y el Padre y Jesucristo, y entre los tres hay un solo testimonio, y el testimonio es el que Dios da a través de nosotros. Cuando una persona no tiene a Jesucristo, no tiene al Espíritu de Dios. Por eso dice en el libro de Hechos, capítulo 1 y versículo 8, y me seréis testigos en toda Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Así es que dice, ¿no? Hechos 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Antes no recibiréis poder ni me seréis testigos. O sea que los testigos de Dios son aquellos que han recibido a Jesucristo. Aquel que tiene a Cristo es aquel que ha recibido el Espíritu Santo de Dios, porque el que no tiene el Espíritu de Cristo, dice la Biblia, no es de Él. Esto hay que tenerlo claro para que no tengamos confusión. Y nosotros pensemos muchas veces en algo que no va con lo que Dios nos enseña a nosotros. Queremos ver nosotros el testimonio de Jesucristo en todas las personas. Es imposible. No podemos ver el testimonio de Dios en todas las personas. Porque no todas las personas tienen el Espíritu de Dios. Porque no todas las personas han recibido a Cristo en su corazón.
Nadie puede dar el testimonio de Dios. Y nadie puede decir que Dios está testificando a través de él, que Dios está obrando a través de él, hablando, actuando a través de él, si esta persona no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Dios en su vida. Por eso es que usted mira y usted piensa y dice, pero ¿cómo es posible si esta persona, una persona cristiana, una persona que tiene a Dios, actúa de esa manera? El testimonio lo es todo. Usted testifica con sus obras, con sus hechos, con sus actitudes. Usted está enseñando verdaderamente a quién usted está representando. Todos los países del mundo tienen a unos representantes de otro lado del mundo. En Nicaragua hay un representante de los Estados Unidos que se llama embajador. Este embajador únicamente es para dar testimonio de los Estados Unidos. Todo lo que los Estados Unidos enviaron a través de él es lo que él habla allá. Por eso Jesucristo decía, yo hablo lo que oí de mi Padre. Y nosotros como enviados de Dios, como embajadores de Cristo en cadena, dice la Biblia, nosotros testificamos, hablamos, decimos, actuamos y vivimos de acuerdo a lo que Cristo hace a través de nosotros, por medio de su Espíritu. Entonces, el testimonio de Dios en nuestra vida es claro. Pero si Él no testifica a través de nosotros, no podremos nosotros brindar a las personas, al mundo, ese testimonio con claridad. El libro de Juan, en el libro de Juan, capítulo número 14 y versículo 20, vamos a leer al 23. Dice, en aquel día vosotros, le habla a la iglesia, nos habla a nosotros. Gloria al Señor. Le está hablando a los apóstoles, a los discípulos. Es Jesucristo. En aquel día vosotros conoceréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros estáis en mí y yo estoy en vosotros. ¿Usted pudo ver eso? Jesucristo dice que en aquel día yo voy a conocer que Él, Cristo, está en su Padre, que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y que yo estoy en vosotros. O sea que está haciendo una unión, una unidad de los tres, la iglesia, el Padre y Cristo está poniendo una sola cosa. O sea que aquí, en esta persona, en cada uno de aquellos en los cuales está el Espíritu de Dios, existe esta unidad. Yo, Cristo y el Padre. Gloria a Dios. Entonces, sigue diciendo en el 19, digo en el 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que tiene mis mandamientos, el que conoce mi palabra y vive y hace según ella con temor y amor a la palabra, esa persona no se puede dudar de que me ame. Ese me ama, ese ama a Dios, ese ama a Cristo. Lo contrario es lo contrario. No ama a Dios, por eso no actúa de acuerdo a los principios de Dios. No puede dar testimonio si no guarda la palabra de Dios, que Dios nos ha enseñado poco a poco a cada uno de nosotros. Cristianismo correcto, cristianismo bien guiado, bien dirigido, es aquel donde se da la instrucción de los principios de la palabra de Dios. Lo que Cristo vino a establecer. El amor de Dios en las vidas, en los corazones de los creyentes. Porque en esto se basa el mandamiento del Señor. Un nuevo mandamiento les doy.
Este mandamiento se resume toda la ley en una sola cosa: amarás a Dios sobre toda la cosa y a tu prójimo como a ti mismo. Si tú no puedes hacer esto, es porque no tienes el poder para hacerlo. Y el poder viene a través de la palabra. Es lo que produce ese poder en nosotros cuando nosotros recibimos, creemos la palabra de Dios y la aceptamos en nuestro corazón. El poder de Dios entra en nosotros y entonces nosotros sí podemos actuar, vivir y hacer de acuerdo a como Cristo nos instruye. De otra manera no se puede. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ellos le dijeron, perdón, en el 20, ¿no? En el 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, escuche esto, hermano. Yo quiero ser esta persona siempre. Y el que me ama será amado por mi Padre. O sea que Dios no ama. Será amado aquel que comience, aquel que acepte, aquel que reciba, aquel que guarde, aquel que viva de acuerdo a esto que Dios está diciendo ahora. Aceptar a Dios en nuestra vida es aceptar la palabra del Señor. Y el que me ama, dice Cristo, será amado por mi Padre, y yo también le amaré. Cristo no ama a aquel que no recibe su palabra. Cristo no ama a aquel que no guarda su palabra. Cristo no ama a aquel que no vive de acuerdo a su palabra. No es amado por Jesucristo según la palabra de Juan capítulo 14 y versículo 21. O enseñamos engaño a la congregación y a las personas que nos ven para vivir, practicar, enseñar y vivir de acuerdo a un evangelio falso. No le importa cómo usted haga, sí importa. Usted está muy equivocado, creyendo que de esa manera en que usted vive sin aceptar a Cristo y sin aceptar las instrucciones de Cristo, usted tiene un cristianismo equivocado, completamente erróneo. Y Dios no le ama a usted. Porque el amor de Dios se ha manifestado a todos los hombres, enseñándoles que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la bienaventurada venida de nuestro Señor Jesucristo. El amor de Dios se manifiesta, se predica, se enseña, se entrega, se da por gracia, pero las personas tienen que recibirlo. Pero hay personas que no lo reciben. Y los días pasan y los años pasan, y la persona sigue viviendo un cristianismo de falsedad, que no es el cristianismo que Jesús vino a enseñar a este mundo. Consiste en que nosotros debemos aceptar la palabra, que debemos determinar en nuestro corazón, creerle a Dios de que esto es mi salvación, que Cristo murió por mí, que Cristo pagó por mis pecados. Él se sacrificó para que ese amor con el cual Él me salvó y me ha amado y me va a llevar al cielo esté en mí, para que yo ese amor lo testifique, lo dé a otras personas, para que otros también sean salvos. Por eso es que dice Él que somos instrumentos de Él. Pero usted va a ver la palabra en esta noche. Si Dios no testifica a través de mí, es decir, si el testimonio de Dios no está en mí, entonces no hay operación de Dios, porque no hay unión con Dios. Porque es imposible que el Espíritu de Dios o que Dios esté en la vida de una persona y que Dios no quiera manifestarse a través de esa persona. Sí lo va a hacer, porque lo dijo claro, Hechos 1:8. Y me seréis testigos en toda Judea, Samaria, así que dice, ¿no? Y me seréis testigos en toda, dice 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis a los salvos, aquel que ha recibido a Cristo en su corazón,
Un corazón controlado, dominado, que por más que el diablo quiera destruirlo, atacarlo, hacer de él lo malo, no va a poder. Porque ahora el Espíritu Santo tiene control sobre la vida de esta persona. Que cuando el diablo crea que ha ganado, Dios se manifiesta en el corazón, en la vida de esa persona a través del Espíritu que tiene puesto en él. Y me seréis testigos en toda Judea, dice, porque haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es imposible que no seamos testigos de él. Gloria a Dios. Usted no está testificando, usted no está mostrando a Dios en su vida. Usted no está diciendo que Dios ama a la persona y que yo lo amo a usted porque Dios me ama a mí y que yo tengo el amor de Dios y que eso es lo que va a salir de mí hacia usted. Si no estoy haciendo así, entonces yo necesito aceptar a Cristo en mi corazón para que el poder de la palabra a través del Espíritu Santo actúe en mi vida, me guíe y me lleve a hacer eso que Dios dice, que somos testigos y que Dios a través de nosotros va a dar ese testimonio. No somos nosotros, es Dios el que testifica a través de nosotros. Versículo 22. Juan 14, 22. Dice, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Qué lindo, ¿verdad, hermanos? Porque ama a Dios la persona. Esa persona ama al Señor. ¿Cómo tú sabes que esa persona ama al Señor? Porque se puede ver, porque respeta la palabra de Dios, vive de acuerdo a la palabra de Dios, tiene temor de Dios por la palabra que ha recibido. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre, vuelve a repetir, hermano, lo mismo, y mi Padre le amará. Y oiga lo que dices, cuando habla de Él y del Padre Cristo, y vendremos a Él y haremos morada con Él. O sea, viviremos siempre en Él. Si esta persona me ama, nunca dejaré de estar con Él. Si esta persona guarda mi palabra, esta persona tendrá el testimonio mío siempre en su vida. Porque voy a actuar en Él. Porque Dios no viene a la vida, ni Cristo. Si esta persona me ama, mi palabra guardará, dice Jesucristo, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Es imposible que una persona que está controlada por Dios pueda hacer algo malo. Es imposible que una persona que está controlada por Dios pueda tener odio en contra de algo. Otra persona no cabe en el corazón. Porque es un corazón que ha sido limpiado para que el Espíritu de Dios viva en él. Gloria al Señor. Por eso es que dice, ya habéis sido lavados, ya habéis sido limpiados, ya habéis sido santificados, justificados, purificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Porque Cristo iba a venir a vivir a nosotros. Porque Dios el Padre iba a venir a vivir a nosotros para que se cumpliera la palabra que Pablo dice que somos templo del Espíritu Santo de Dios. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Dice que el Espíritu de Dios vive en vosotros. Sí, lo sabemos. Por eso tenemos este temor. Pero ¿cómo viene este temor a la vida de nosotros? A través del poder de la palabra. La palabra nos enseña a nosotros a tener temor de Dios. La palabra nos enseña a nosotros a renunciar de aquello que nosotros hemos traído por todos los años que hemos vivido en este mundo, recopilando, recogiendo, creyendo que eran cosas buenas. Y cuando Dios llega a nuestra vida, cuando el Señor nos enseña, cuando el Señor nos aclara al tiempo de Él,
Como dice que no le pudieron hacer nada a Jesucristo porque no había llegado su hora. Pero hay una hora en que Dios dice, ya es tiempo, ya es la hora de que tú entiendas que así las cosas no van a salir bien. Y que por eso dice el Señor que al final muchas personas, el Señor les va a preguntar, hey, ¿a dónde tú vas? Tú no estás vestido de bodas, no puedes entrar a la fiesta. Y muchas personas que pensaban, dicen, igual que las vírgenes, que cuando vino el Señor y llamó, y ellas estaban clamando para que el Señor les diera en ese momento lo necesario, que era el aceite para las lámparas, que el aceite es la representación del Espíritu de Dios. Gloria al Señor. O sea que Dios nos enseña a nosotros a vivir un cristianismo correcto. No somos perfectos humanamente, pero tenemos la perfección nosotros, porque Él y el Padre se han venido a vivir a nosotros. Y esa es la perfección que hay en nosotros. Por eso somos guiados por la perfección a actuar correctamente de la manera que Dios quiere que nosotros actuemos, hablemos y hagamos, para que demos testimonio de que Dios habla a través de nosotros. Son dos testimonios los que hay en nosotros, el cual es uno. El cual es uno. Porque mire, en Hebreos 13, 20 y 21, es bueno conocer de que somos instrumentos de Dios. Nos debemos conocer esto y aceptarlo. Ok, yo lo que soy un instrumento de Dios. Dios es quien me va a usar a mí para que yo haga lo que tenga que hacer. Yo no puedo parar de hacer esto. Más bien debo aprender a hacer otras cosas mejores que las que he hecho en el pasado. Pero parar de hacer lo que estoy haciendo para el Señor, no. Más bien lo que debo hacer es mejorarlo, acrecentarlo a través del conocimiento, a través de la capacidad, de la sabiduría, de la ciencia, del conocimiento que Dios me dé a mí. Esto únicamente a través del estudio de la palabra del Señor. La palabra es la luz. Lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra es la vida. La palabra es el agua. La palabra es la comida. La palabra es el poder de Dios. Gloria a Dios. La palabra es el espíritu. Mi palabra es vida y es espíritu. Si nosotros no buscamos la palabra, nosotros no buscamos a Dios. Si nosotros no amamos la palabra, nosotros no podemos amar a Dios. Si nosotros no respetamos la palabra, no podemos respetar a Dios. Si nosotros no vivimos de acuerdo a la palabra, no vivimos de acuerdo a Dios. Nunca. Se pasó el tiempo, muchos años. Y hemos estado siempre pensando en que las cosas son, no, ir a la iglesia y ya está. No, ir a la iglesia sí es bueno. Y escuchar la palabra es bueno. Pero es mejor amar la palabra que escucharla. Necesitar la palabra que escucharla. Es mejor creer la palabra que escucharla. Gloria al Señor. Tiene que producirse un cambio en el corazón de la persona, que no lo produce la persona, sino que lo produce la palabra de Dios. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros la palabra. Porque mi palabra es vida y es espíritu. Gloria a Dios. El Señor dice que su palabra es la que nos hace a nosotros libres. ¿De qué libres? Porque yo soy libre. No, somos esclavos de las cosas de este mundo. Nuestro corazón está inclinado a las cosas de este mundo. Deseamos las cosas de este mundo. Anhelamos las cosas de este mundo. Buscamos las cosas de este mundo. Queremos las cosas de este mundo. Damos preferencia a las cosas de este mundo y no a la palabra de Dios. Véase cuánto tiempo usted dedica
a la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo usted pasa estudiando la palabra de Dios? Ahora véase, ¿cuánto tiempo usted dedica al mundo? A complacer a sus patrones, a serle fiel a sus patrones, a trabajar con fidelidad, a quemarse su sudor, su cuerpo, a gastar su energía en las cosas de este mundo, en las cosas de la casa, en las cosas de los trabajos, en las cosas de los vehículos, en las cosas. ¿Cuánto tiempo dedicamos nosotros en cosas de este mundo? ¿Y cuánto tiempo dedicamos nosotros a las cosas del Señor? Gloria a Dios. Jesucristo decía, 1 hora, no habéis podido ayudarme a orar 1 hora. Orad para que no entréis en tentación. Es decir, que cuando la persona está teniendo relación con Dios, las tentaciones huyen de la persona y la persona entonces va siendo liberada de toda aquella maldición, de aquello a lo que estaba atado. Si busca la persona al Señor a través de la palabra, se va a llenar su mente, su corazón, su entendimiento, su alma, se va a capacitar de la palabra de Dios. En el día va a pensar en la palabra de Dios. En el trabajo va a pensar en la palabra de Dios. Cuando va a resolver un asunto con alguien, lo va a relacionar con la palabra de Dios. Cuando va a responder algo, lo va a relacionar con la palabra de Dios. Cuando va a responder un problema que tenga en su hogar con su esposa o su esposo, lo va a relacionar con la palabra de Dios y va a responder de acuerdo para dar testimonio. O Dios va a hablar, a actuar a través de él. Pero si nosotros no hemos estado interesados en esto, en ser testigos de Jesucristo o dejar que Dios sea quien testifique, es decir, hable a través de nosotros, entonces nosotros estamos mal ubicados. Necesitamos llegar al lugar ese con el Señor. Y eso es posible, porque eso es lo que Cristo nos enseña en esta noche. Gloria a Dios. Entonces, dice 2 de Corintios 4, del 4 al 7. 2 de Corintios 4, del 4 al 7. El apóstol Pablo, porque no nos predicó. 2 de Corintios 4, del 4, perdón, 2 de Corintios 4, 4. Hay un versículo ahí, hermano, que dice, pero tenemos este tesoro. Sí, Señor. Gloria a Dios. Entonces 4:7, ¿no? 4:7. A ver, gloria a Dios. Ahí está. Y dice así, pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El 8. Que estamos atribulados en todo. Usted ve, de nosotros los testigos del Señor, a aquellos que el Señor maneja, que el Señor controla, aquellos a través de los cuales el Señor se manifiesta. Es normal para nosotros las tribulaciones, los problemas para resolver con el poder de Dios, suplicando a Dios siempre, humillándose ante Dios. Nosotros estamos atribulados en todo, mas no angustiados, porque creemos en el Señor. Tengo el problema, pero yo sé que Dios está conmigo, porque Él me lo ha dicho y Cristo me lo dijo a mí, que si yo creo en su palabra, Él iba a venir, Él y el Padre vendrían a mí. Entonces dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. ¿Se acuerdan de la palabra? Déjeme ahí el versículo. ¿Se acuerdan de la palabra que decía? Por nada estéis afanosos. Como usted recibió esa palabra y la guardó en su corazón
y ama la palabra de Jesucristo, a usted eso no se le olvida nunca. Entonces cuando viene la angustia y el problema, el Señor dice, por nada estéis angustiados, porque no es lo mismo que vengan situaciones duras a nosotros y que produzcan angustia en nosotros. ¿Cómo usted recibe las pruebas, las luchas que Dios dice que nosotros vamos a tener? La angustia, angustiado puede ser, pero no desesperado. La angustia no nos debe desesperar. El ataque no nos debe a nosotros presionar a renunciar de las cosas del Señor. No, sino a seguir creyendo que yo soy un fiel creyente de nuestro Señor Jesucristo y que todo me va a salir bien porque amo a Dios. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Entonces usted está testificando, o Dios está testificando a través de usted, que Él está ahí manifestándose. Nosotros que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Estamos en apuro, porque muchas veces hay unos apuros que yo le digo a usted, hermano, que son apuros de verdad. Gloria a Dios. En apuros, mas no desesperados. Versículo 9. Perseguidos, mas no desamparados. Gloria a Dios. ¿Por qué no desamparado? No os dejaré. Es que nos aprendemos la palabra, vivimos por ella. No te dejaré ni te desampararé. He aquí yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces usted ama la palabra de Dios porque la palabra de Dios es, entonces la misma palabra le testifica a usted y la misma palabra hace salir de usted esa fe, esa credibilidad, ese pensamiento, ese sentir, esa actitud de Dios. Y Dios testifica entonces a través de nosotros. Entonces dice el versículo, perseguidos mas no desamparados, derribados pero no destruidos. Puede ser que lo botaron del trabajo y que no está consiguiendo en este momento trabajo. Pero usted sabe que el trabajo para usted no es lo importante. Lo importante para el creyente, lo importante para el Hijo de Dios, es Jesucristo. Es la promesa de la palabra de Dios. Lo que la palabra le ha dicho a usted se va a cumplir. Y usted vive de acuerdo a la palabra porque usted ama a Dios, ama esa palabra y no la suelta. No se divorcia de ella, porque aquel que ama no se divorcia, sino que sigue amando a pesar de las situaciones que puedan venir entre esa unión. Gloria al Señor. Entonces dice en el 9, ¿no? Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Versículo 10. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, donde nosotros vamos, la muerte de Jesús, es decir, el efecto del sacrificio de Jesucristo en nosotros, la sangre de Cristo en nosotros. Lo que Cristo hizo por nosotros, eso está clavado en nosotros, es lo que nos ha rescatado, es lo que nos ha salvado a nosotros. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que así, de esta manera, también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Entonces, cuando usted me mira a mí, usted espera. Y cuando yo lo veo a usted, yo espero. Y cuando usted venga, yo espero de usted ver la vida, no suya, sino la vida de Jesús. Es lo normal, gloria a Dios, porque dice, perseguidos mas no desamparados, derribados pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también, es decir, si usted ha creído en el sacrificio de Cristo, si usted ha creído en lo que Cristo hizo por usted en la cruz del Calvario, que lo salvó, entonces usted lleva ese sacrificio en usted, en su cuerpo, porque Cristo, dice el Señor, que nos ha lavado con su sangre y que hemos sido rociados con la sangre de Jesucristo. Ese sacrificio de Cristo está en nosotros. Por eso dice que llevamos por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste
en nuestros cuerpos. Y eso es muy importante, aceptar esto, saber esto, hermano, que en usted no es la vida suya. Usted no es un testimonio de usted. Usted no es quien tiene que testificar. Usted tiene que aceptar a Cristo, que Cristo esté en su vida, convencerse, aceptar, creer de que es Cristo. Pablo lo dijo bien claro: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Él es quien va a dar testimonio de mí. Él es quien va a testificar en vez de mí. Nosotros somos el testimonio porque Dios usa el cuerpo nuestro como un instrumento para presentarse Él y dar Él el testimonio al mundo de lo que ha hecho conmigo. De esta manera es que Él testificará. Testificar es comunicar, decir, hablar, mostrar. Entonces, cuando Cristo testifique, cuando Dios testifica a través de nosotros, es que nosotros somos usados. Podemos decir que estamos siendo ahí usados por Dios para que Dios haga la obra que hizo con nosotros, si es que creemos que Cristo nos salvó a nosotros, para que salve a las otras personas. Pero la pregunta es: ¿soy instrumento de Dios o no lo soy? Si no lo soy, es porque no creo en su palabra. Si no lo soy, es porque yo no creo en Él. Nunca me ha interesado aceptar la palabra de Dios, creer, vivir y hacer de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña. ¿Y qué es lo que enseña la palabra de Dios? Los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que dice: el que me ama, mi palabra guardará, y yo le amaré, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama no guarda mi palabra. Entonces el Padre y Cristo no aman a esa persona. Puede ser que esa persona vive sin amor. No hay apariencia de Dios, no hay muestra de Dios en la vida de la persona. No existe otro mensaje de Cristo Jesús. Esto Cristo lo habló bien claro, como 1000 veces lo dijo: un nuevo mandamiento les doy, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Pero el amor es con testimonio, porque el amor de Dios fue mostrado a través del testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Fue Dios actuando en la vida de Jesucristo, y Él mostró con hechos, haciendo lo que el Padre le dijo que tenía que hacer, para que verdaderamente nosotros llegásemos a creer que Cristo sí nos amó de verdad, porque Él entregó su vida por nosotros. De la misma manera, nosotros, si hemos aceptado el amor de Dios, no ha sido por gusto, porque Dios a usted le da la verdad para que usted la dé, la hable. Dios a usted le da la sabiduría para que usted la enseñe, la muestre a otras personas. Dios a usted lo bendice para que usted pueda bendecir a otras personas. Dios a usted lo salva para que usted le entregue salvación a otras personas. Dios a usted lo ha perdonado para que usted pueda perdonar a otras personas. Dios a usted lo ha reconciliado con Él para que usted se reconcilie con alguna persona si usted tiene algo que no puede perdonar a una persona. Dios ha hecho todo eso en nosotros, pero no para que nosotros recibamos de parte de Dios y creamos de que ya se terminó. Todavía estamos vivos, y si estamos vivos es porque Cristo quiere que nosotros seamos testigos de Él. ¿No lo dijo Hechos capítulo 1 y versículo 8? Hechos capítulo 1 y versículo 8 dice: y me seréis, ¿así que dice, hermano? Gloria al Señor. Hechos 1, 8. Gloria al Señor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces podréis decir que tenéis el poder de Dios en ti, cuando el Espíritu Santo haya venido. ¿Y cómo se recibe el Espíritu Santo? En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos.
Mientras tanto, no puedes testificar a Dios en tu vida. Así de que, querido amigo y querido hermano, en cualquier lugar del mundo que me escuches este mensaje, mira con Dios, mira la palabra y acepta el llamado del Señor. No puedes decir de que Dios vive en tu vida y que eres testigo del Señor y que amas al Señor si tú no guardas su palabra, si tú no vives de acuerdo a su palabra. Tiene que verse Dios en ti, porque es imposible que Dios no testifique a través de ti si Él ha venido a ti. Si Dios te ha salvado, ha puesto su espíritu en ti. Pero el testimonio tiene que ser a través de lo que tú haces de ahí en adelante. No eres tú, es el poder del Espíritu que nos lleva y nos guía a toda justicia y a toda verdad. No puede ser una iglesia llena de personas que están haciendo lo que ellos creen que hay que hacer. No, el cristiano tiene que hacer lo que Dios dice que hay que hacer. El cristiano tiene que amar a Dios sobre todas las cosas. El cristiano tiene que someterse a la voluntad del Señor. El cristiano tiene que ver de qué manera Dios quiere usarlo para él tener una aceptación en su corazón y de esta manera, por gracia, actuar de acuerdo a lo que Dios quiere que nosotros actuemos. No puede haber injusticia, solo justicia. No puede haber odio ni rencor, sino solamente amor de parte de Dios en la persona, testificando que Él vive en mí, cuando yo ese amor lo desarrollo y lo doy a otras personas. El perdón, la misericordia, gloria a Dios, la paciencia, todos los dones del Espíritu Santo de Dios que Él ha puesto en nuestro corazón son la manifestación de Dios en el hombre que ha creído en Él. No podemos tener otro evangelio. El evangelio diferente, como en muchos lugares, en muchas iglesias donde hay contiendas, pleitos y disensiones entre uno y otro, y que se aborrecen incluso pastores de enemigos unos con otros, y pleitos en las congregaciones, gente que son enemigos. Ninguna de esas personas tiene a Cristo en su vida. El que tiene a Cristo en su vida está controlado por Dios. Y si comete una falta, el Señor lo redarguye y esa persona viene rápido a un arrepentimiento. Porque tiene temor de Dios. ¿Sabe por qué? Porque esa persona puede morir mañana por la mañana. Y si tú mueres sin arrepentirte delante de Dios, no hay perdón. Porque el Señor dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Si los pecados están en la persona y la persona nunca se arrepiente y se da cuenta de que está faltando a Dios con eso y le dice: no me importa, yo no puedo creer en tu palabra, entonces es una declaración. Pero si tenemos temor de Dios, nosotros vamos a decir: no, ¿qué cosa es eso? Si mira la gripe que me acaba de pasar a mí, yo me puedo haber muerto, me puedo morir con estas gripes que están dando ahora, las guerras que están habiendo en el mundo. Aquí puede resultar cualquier cosa, o puedes tener un accidente y matarte en el camino. Ponte de acuerdo con Dios. ¿Qué cosa es arrepentimiento delante de Dios? Pedirle perdón a Dios y entregarle el corazón, la voluntad, y se terminó el problema. Porque Dios a eso es que nos llama. A eso fue que vino Jesucristo, a llamar al arrepentimiento a cada uno de nosotros, los pecadores aquí en la tierra. Y como pecadores nos hemos arrepentido y estamos ahora sirviéndole al Señor, amando al Señor, buscando al Señor. La vida es un sacrificio. Usted tiene que sacrificarse todos los días, hermana. ¿Cómo es que se llama usted, hermana Aida? Usted tiene que levantarse a una hora que muchas veces no quiere levantarse, pero se sacrifica. ¿Sabe por qué? Porque si no, Carlos después está molesto si no se levanta. Hay que hacer lo que hay que hacer. Y muchas veces levantarse personas a las 3 de la mañana para ir a trabajar, a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, otros a medianoche. La vida es un sacrificio. Pero ¿qué sacrificio estamos haciendo? ¿Me entiende? Dios demanda de nosotros obediencia, porque a través de la obediencia es que viene
la buena voluntad de Dios a nuestras vidas. Gloria al Señor. Así de que aunque nos cueste, tenemos que seguir luchando por mantener nosotros una relación con el Señor. Para terminar, vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 13 y versículo 11. Y veremos que verdaderamente nosotros somos un instrumento de Dios y que Dios es quien testifica a través de nosotros. Dios es quien habla a través de nosotros. Él nos ha tomado y Él nos usa para que nosotros hagamos, hablemos y digamos lo que Él quiere. Nada más. Oiga lo que dice. Marcos 13, 11. Pero cuando os trajeren para, le dice Él a los discípulos de Él, a los hijos de Él. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis. Oye, me encanta la palabra del Señor. Hijo, tranquilo siempre, preocúpate por lo mío. No os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu Santo que está en vosotros. Entonces, esta noche, usted me mira que yo estoy hablando, pero la sabiduría, la capacidad que Dios nos da, el entendimiento, la revelación de la palabra y el Espíritu de Dios que está en mí, me declara a mí que quien ha hecho esto en esta noche ha sido Él. Porque si hubiera tenido estas palabras que yo he hablado aquí esta noche, las hubiera grabado en mi casa de alegre. Gloria a Dios al saber las cosas que Dios ha comunicado a través de mí. Y yo sé de que esto es una bendición porque es una palabra de verdad. El evangelio predicado mal no sirve sino para dañar nada más, porque es contaminación a las vidas de las personas. Aquí no podemos venir a hablar de dinero y venir a hablar de crecimiento, de negocio y de tener más en esta vida y que Dios quiere que seamos ricos. Ricos somos porque tenemos a Cristo. La Biblia dice en 1 Corintios que nosotros hemos sido enriquecidos en todas las cosas. Que no lo vemos, pero las riquezas están ahí. Él le dijo a Pedro, mete el anzuelo y saca del primer pez que saques una moneda valiosa. Dios sabe dónde está el dinero. Lo que pasa es que no se lo da a usted porque no cree en Él seguramente, amigo. Gloria a Dios. Pero aquellos que necesitan y creen en Dios solo se lo piden. Él nos dijo que pidiéramos todo y que lo recibiríamos. Y que Él es el dueño del oro y de la plata y Dios no miente. Entonces dice, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo de Dios que está dentro de vosotros. Entonces, no, porque yo soy testigo y yo soy el que yo digo y el que yo hablo, que dice Dios, no eres tú quien hablas. Tú eres un instrumento que yo he tomado por medio del cual yo digo, testifico de lo mío al mundo, a las personas. Y las personas creen porque escuchan la palabra de Dios y no la del hombre. Porque ven el testimonio de Dios en la persona. Porque lo que logran ver las personas es el testimonio de Dios en mí. Cómo Él me ha convertido. Cómo Él me ha hecho. Cómo Él me ha preparado. Cómo Él me ha transformado. Cómo Él me ha capacitado. Cómo Él ha sido capaz de hacer en mí lo que ninguna otra persona en este mundo podría hacer. Gloria al Señor. ¿Por qué? Por medio del poder de su palabra que ha venido a mi corazón y ha sido creída. La invitación en esta noche es a creer en Cristo, venir a Cristo, tener una reconciliación con Jesucristo y pedirle perdón por la vida pasada. No podemos seguir así porque de un momento a otro la persona tiene que entregar cuentas a Dios.
Dios les bendiga en esta noche. Amén.